soltemos la carga que Dios no nos olvidará. Amén. Soltemos la carga que Dios no nos olvidará. Le invito a estar en pie por un momento y reverenciar la lectura de la Biblia. Quiero apenas leer 3 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 1, los últimos 3 versículos de este libro. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Puede buscarlo en su Biblia, en el app que usted disponga, en su teléfono o en el libro. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Cuando la mayoría los tengan, si me pueden decir amén. Repito, porque sé que algunos tal vez estén buscando. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Amén. Pido la mayor reverencia posible, evite caminar ahora y hablar. Ana le dijo a Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Padre, tu palabra nos bendice. Tu palabra ilumina nuestra mente, guía nuestros pasos, orienta nuestros pensamientos. Voy a reflexionar en esta historia y pido, Señor, tu guianza y tu dirección. Y todo cuanto salga de mis labios sea para edificar, exhortar, animar y confrontar. Bendice a este pueblo reunido en este santuario y a los que están con nosotros conectados en diferentes partes del mundo y los que posteriormente estarán viendo esta transmisión. Que esta palabra nos bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Jesús oramos y a ti te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. La historia de Ana es una historia bien conocida, por lo tanto eso me facilita mucho más avanzar en este sermón. Gloria a Dios. Elcana era un hombre de esos hombres que son un ejemplo de padre de familia. Un padre de familia preocupado por el cumplimiento de sus responsabilidades espirituales. Un hombre que no delegó, un hombre que no sustituyó la formación espiritual de su familia por cualquier otro tipo de actividad. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 23, del versículo 14 al 17, allí encontramos que Dios había establecido dentro de la nación de Israel que solamente los varones debían asistir a las 3 festividades anuales que se celebraban en el santuario, que para aquel entonces en el que nos relata la historia este libro de Primera de Samuel, estaba ubicado en un pueblo, en una aldea, en una ciudad llamada Silo. Elcana se hacía acompañar por toda su familia, aunque no necesariamente tenía que ir su familia con él, porque lo que estaba establecido, reitero, era que solo el hombre fuese y asistiese a estas 3 festividades. Él se hacía acompañar de toda su familia, una evidencia de que al hombre le interesaba la formación espiritual de su familia. Él era levita de descendencia, formaba parte de la tribu de los coatitas, a quienes se le había dado la tarea de cargar el tabernáculo en el Éxodo, y después estaban a cargo del mantenimiento y sostenimiento del santuario. Pero él se sentía responsable de ser un promotor de piedad en medio de la familia. Y mientras yo veía este detalle decía: Señor, cuánto necesitamos que nuestros hombres en este tiempo entiendan que como sacerdotes de Dios, como maestros y líderes, debemos ocupar nuestra posición, porque somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Fíjese que a mí me llama la atención
Porque aun cuando los sacerdotes, los hijos de Elí, eran unos perversos, y esta palabra tal vez les suene demasiado fuerte, pero cuando usted lee la historia se da cuenta que habían corrompido el sacerdocio y eran hombres a quienes Dios desechó en el servicio, a pesar de que él veía la forma de proceder de estos sacerdotes que ministraban en el altar. Él iba con su familia a adorar a Dios, porque él iba a tener un encuentro con Dios independientemente a los que allí vivían. Amén. Y esto es importante. Él quería cumplir con su deber, su vida espiritual y la vida espiritual de los suyos. Pero no toda la familia siempre tiene su lado oscuro. Toda la familia tiene su secreto. ¿Es cierto o no? Es una realidad, todos vamos a ocultarlo. Y había una situación en la familia del Cana. Había un serio problema, porque el Cana, usando la costumbre de aquel tiempo, tenía dos esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y conocemos que Penina tenía hijos e hijas, mientras que Ana era una mujer estéril, pero a quien este hombre amaba realmente era Ana. Era como el caso de Sara y Agar, o el caso de Raquel y Lea. Recuerdan ustedes que también se registra en la Biblia, en el libro de Génesis. Y había una situación tensa dentro de la familia. Por decirlo de esta manera, la familia estaba dividida. Y la fuente era esta poligamia que el Cana había establecido en su casa. Penina, la rival de Ana, la agobiaba, la hacía sufrir, la acosaba y la acusaba porque no tenía hijos. Hay una realidad, hermanos, y es que cuando nosotros violamos los principios de Dios, sufrimos las consecuencias. ¿Decimos amén? Sí, es una realidad. Siempre la poligamia trajo y trae y traerá conflictos porque no está en el plan original de Dios. No está en el plan que Dios quiere para la familia. Aunque la Biblia se menciona la costumbre de la poligamia en el Antiguo Testamento, eso no significa que tiene la aprobación de Dios. El plan original de Dios para la familia no concibe realmente el que un hombre o una mujer pueda tener varios maridos o varias mujeres. El plan original de Dios para la familia, y que todavía continúa vigente, es que un hombre se case con una sola mujer. Hay silencio en la sala. Hay a quien algunas veces se le entra ese espíritu salomónico. Pero Dios creó una sola mujer, Eva, para ser la ayuda idónea única de un solo hombre, llamado Adán. Tristemente, al ritmo de la cultura, el Cana cayó en este fallo. Y en él también cayó Abraham, en él también cayó Jacob, en él también cayó David, en él también cayó Salomón, y todos sufrieron las consecuencias. Amén. Ante esta crisis de familia, ante esta situación familiar, emocional y sentimental que Ana estaba sufriendo porque Penina la acusaba y la hacía sufrir, y se burlaba de ella y la menospreciaba porque no podía concebir hijos. Ante esta crisis, esta mujer decidió conversar con Dios su problema. Decidió conversar con Dios su situación. Y precisamente de ese diálogo personal que tuvo Ana con el Señor, aprendo varios principios de vida espiritual, y que es lo que hoy quiero conversar contigo. Apenas dos cosas, apenas dos detalles que puedo observar de este diálogo. Y lo primero que aprendo es que ser sinceros con Dios aligera la carga. Cuando somos sinceros con Dios, eso aligera la carga. Cuando nosotros somos capaces de ser transparentes en la presencia del Señor, eso aligera la carga. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo Ana. El corazón cargado y amargado de Ana por las circunstancias de la vida encontró refugio en la oración. Encontró refugio en el diálogo con Dios. Dice el historiador que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Y me gusta la manera en cómo está redactado en la versión del 60. Con amargura de alma, no esconde la situación emocional por la que esta mujer está atravesando. El que constantemente fuera asediada, se burlaran de ella en cada fiesta, en cada año que subían al tabernáculo a adorar a Dios. Penina se reía, se burlaba, se mofaba. Cuántas cosas le diría, cómo se sentía esta mujer, al punto que perdió hasta el apetito y la felicidad y se llenó de amargura su alma y fue ante Dios tal y como estaba. Él dijo: yo no puedo seguir cargando con esto, voy a ir delante de Dios. Y esta mujer, me encanta esto, hermanos, porque no negó la realidad que enfrentaba, sino que reconoció ante Dios que estaba profundamente angustiada, agobiada y abatida. No dijo: yo estoy feliz, estoy happy, no pasa nada. No. Fue delante de Dios y le dijo: yo no puedo seguir con esta carga. Amén. No puedo seguir con esta carga. No cayó en negación, sino reconoció su situación. Gloria a Dios. Y no solo oró, según este versículo, sino que también lloró desconsoladamente, que es una manera de expresar nuestro pesar del alma, de acuerdo a este contexto. No lloró de felicidad, no lloró de alegría, no lloró de satisfacción, lloró de amargura. No podía seguir soportando la situación. Gloria al Señor. Ella encontró en la oración la vía perfecta para derramar toda la angustia que la afligía. Dice el historiador: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Es otra versión de este versículo. Encontró en su diálogo con Dios la mejor vía para derramar toda la angustia que la afligía y descargar toda su impotencia y dolor. Porque no hay mayor anhelo y mayor deseo para un matrimonio que poder procrear, que poder tener hijos. Raquel le dijo a Jacob: o me das un hijo o me muero. ¿Recuerdan ustedes? Sí, es una realidad y era algo triste, porque la esterilidad en los tiempos del Antiguo Testamento se veía como una maldición, se veía como que la mujer había perdido el favor de Dios. Por eso es que usted ve que en el Salmo 128, en la bendición del hombre que teme a Dios, dice que será lleno, que tendrá muchos hijos, porque se consideraba que la procreación era bendición de Dios. Lo contrario era una maldición. Ella se sentía desfavorecida por Dios y, para colmo, Penina vivía acosándola. Gloria a Dios. Y esta mujer oró y lloró. Y aquí aprendo algo, hermanos, bien sencillo, sin mucha retórica y sin mucha hermenéutica. Ana nos enseña a ir delante de Dios tal como somos y en la condición en que estamos. Amén. Dios no necesita de máscara para escuchar nuestras oraciones. Dios no necesita de empoderamientos para que vayamos delante de su presencia, ni negar la realidad que enfrentamos. El Señor quiere que vayamos a su presencia tal y como estamos, porque Él es el que cambia las circunstancias. Decimos amén. Y eso es importante que nosotros los entendamos, y no me cansaré de enseñarlo, hermanos. A Dios no hay que esconderle nuestros sentimientos ni nuestros estados de ánimo. Delante de Dios vamos como estamos y como somos. Y es importante este detalle. Debemos ser honestos y transparentes cuando hablamos con el Señor. Lo más lindo de todo es que Dios, el Dios en el que tú crees y en el que yo creo, entiende nuestro dolor y nuestra angustia. Y quiere escucharnos y quiere escucharlo de nuestros labios. Por lo tanto, si vamos a dialogar con Dios, si vamos a conversar con Dios, hagámoslo con transparencia, contémoslo en nuestra tristeza, nuestros desacuerdos, nuestra alegría, también nuestro gozo, nuestro estado de ánimo. Digámosle cómo estamos y nos sentimos, si en definitiva para eso fuimos. Hablar y a dialogar con Él. Amén. Gloria a Dios. Si usted vive en negación, si usted vive negando que no está enfermo, si usted vive negando que no tiene problema en la familia, si usted vive negando que no, que está happy, que todo, y que usted que es victoria, entonces ¿para qué usted necesita orar? Si usted no necesita de la ayuda de Dios. Pero yo reconozco mi problema, yo reconozco mi necesidad, yo reconozco que estoy pasando por una situación y yo voy delante de Dios y le digo: si tú no me ayudas, me muero. Porque eso es depender de Dios. Decimos amén.
Importante, hermanos, que nosotros entendamos esta verdad en nuestra relación con Él. Es nuestro Padre Celestial, es el que nos cuida, nos protege. Dependemos de Dios. El apóstol Pedro aconseja: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y esta versión me encanta porque utiliza un término que es bastante común en este tiempo: preocupaciones y ansiedades. La ansiedad, el estrés, muchas veces nos lleva a estados emocionales que no podemos dominar y que no podemos controlar. Pero lo lindo es que podemos ir delante de Dios tal como somos y estamos. Por medio de la oración, Ana estableció un solemne voto a Dios. Fue delante del Señor con su problema, lloró, oró, le planteó su necesidad, hizo un voto. De acuerdo a la historia, avanzando en el tiempo, por medio de la oración, esta mujer estableció un solemne voto a Dios. No solo le planteó su necesidad, sino que también se comprometió con Dios. Hizo una promesa a Dios. Dice el historiador en esta versión de la Biblia de las Américas: e hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, note, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eso lo angustiaba, eso quemaba su corazón, eso la hacía sufrir internamente. Esa era su petición delante de Dios: yo necesito un hijo, y si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti. No me voy a quedar con él, yo lo voy a dedicar a ti, te lo voy a dar, y que te sirva toda su vida, toda su vida. Gloria sea al Señor. Note, hermanos, que la oración de Ana fue específica. No le dijo: Señor, dame lo que tú quieras. No, yo quiero un hijo, y que ese hijo sea varón. Así lo dice la versión del 60, si usted lo lee: dame un hijo varón, y yo lo voy a dedicar a ti, que te ministre, que te sirva todos los días de su vida, que él esté dedicado a tu obra. Su oración fue específica. Gloria a Dios. Ese era el deseo de su corazón. Pero note la manera en cómo ella dialoga con Dios: si te dignas, si es tu voluntad, si así tú lo quieres, te pido que lo hagas. Gloria al Señor. Dependió de Dios. Pero hoy hay tendencias, hermanos, a darle órdenes a Dios, a guiar a Dios. Movimientos de superfe, confesiones positivas, toda esta serie de neopentecostalismo. Se piensan que Dios es una marioneta y lo pueden mover como les da la gana. La Biblia me enseña que el hombre, el cristiano, depende de la voluntad de Dios. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios. Jesús nos modeló una vida de dependencia del Padre. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús hizo una oración casi similar a esta que yo le estoy proyectando. Cristo en Getsemaní dijo: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Si es posible, haz de mí que pase este proceso de muerte en la cruz, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Yo me someto, me sujeto a tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Ana fue la oración que hizo: yo anhelo un hijo, Señor, yo lo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y si no lo tengo, tú me darás la paz y me darás el gozo de saber que estoy en el centro de tu voluntad, y tú recompensarás este tiempo y este momento. El mejor lugar, y eso se lo he dicho a tanta gente y lo seguiré diciendo: mire, el mejor lugar para usted trabajar, el mejor lugar para usted vivir, es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ella se sometió a la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba,
¿Se parece mi forma de pedirle a Dios la manera en cómo Jesús oraba? ¿O soy de los que creo que no se debe pedir por que la voluntad de Dios sea hecha? Tengamos cuidado, amados hermanos. Quiero significar un detalle en este pasaje, y es que Ana hizo un voto a Dios, no un pacto. Y se lo quiero enseñar. Ella hizo un voto, no un pacto. ¿Cómo dice el pasaje? E hizo voto, no pacto. Según la Real Academia Española, pacto significa acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Hacemos un pacto, un contrato, un convenio, un acuerdo. Tú estás obligado y yo estoy obligado. El voto es una promesa o un compromiso que una persona le hace a Dios. Bien, es esa promesa que el creyente le hace a Dios y que no obliga a Dios, sino que el que hace la promesa es el que está obligado a cumplirla. Dios es un Dios de pactos, pero un Dios de pactos que ha cumplido todos sus pactos. Pero nosotros no podemos obligar a Dios a que cumpla lo que yo quiero pactar con Él. Yo lo que hago es un compromiso de servicio a Dios, y Dios en su inmensa misericordia me ayuda a cumplir esa promesa de servicio que yo le hago. La Biblia no aprueba los votos hechos con el propósito de comprar el favor de Dios. El voto de Ana no fue una negociación inapropiada con Dios, porque tenía que ver con un compromiso de entregarle a Dios el hijo varón que le pedía para dedicarlo al servicio del tabernáculo todos los días de su vida. Entendamos, hermanos, que Dios no tenía la obligación de aceptar el voto de Ana. Dios no tenía la obligación de aceptarlo. No estaba obligado a hacer lo que Ana le estaba pidiendo o la promesa que estaba haciendo. Pero sí tenía el derecho de aceptar el ofrecimiento que Ana le estaba dando. Sí tenía el derecho de hacerlo y lo hizo. Él le aceptó el voto y cumplió con lo que Ana le estaba pidiendo. Y lo lindo es que Ana cumplió a pie de la letra lo que ella le prometió. El compromiso que hizo. ¿Por qué explico esto, hermanos? ¿Por qué mantengo esto en la pantalla? Porque hay corrientes neopentecostales que lo están mandando a usted a declarar, lo están mandando a decretar, lo están mandando a hacer pacto, y eso no es lo que yo aprendo en la Biblia. Nosotros tenemos que aprender que dependemos de Dios, de la voluntad de Dios, que Dios es un Dios soberano, que Dios tiene planes, propósitos, y que Dios es el que reina en el cielo y en la tierra. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios. Vamos a pactar con Dios para sacarle la plata. No, yo hago voto delante de Dios de compromiso, promesas de servicio, de serle fiel a Dios. Y Dios en su misericordia me ayuda a que esos votos sean hechos realidad. Gloria a Dios. Tengamos cuidado con lo que oímos y no repitamos todo lo que escuchamos, sino busquemos la Biblia para aprender lo que verdaderamente la palabra del Señor nos enseña. Amén. Vivimos en tiempos de muchas corrientes neopentecostales y donde el humanismo está presente. Humanismo no significa sobre todas las cosas esa exaltación al ego, ese engrandecimiento al hombre. Y dentro de esas corrientes neopentecostales está el reino ahora. La iglesia va a gobernar, la iglesia va a dirigir y el hombre tiene autoridad para decir y deshacer. Recuerde que el que tiene palabra creadora es Dios. Es Dios. Tengamos cuidado, hermanos, en la extracción de textos fuera de su contexto para apoyar ideas y criterios de hombres. Recordemos siempre que la iglesia ha existido y existirá por la gracia y la misericordia de Dios. Dios en su inmenso amor y misericordia ha manifestado su gracia hacia nosotros y nos da vida. Y la iglesia vive porque la vida de la iglesia es Cristo. Gloria al Señor. Ana consagró el servicio del Señor a su hijo Samuel. Apenas tenía unos 3 o 4 años, que era la edad aproximada en que un niño era destetado por su madre.
Por eso los primeros 4 años después que nace Samuel, ella no sube a Silo a ofrecer sacrificio junto con su esposo Elcana. Ella esperó destetarlo para llevarlo. Usted lo podrá leer en la historia, unos 3, 4 años, un bebé. ¿Por qué esperó? ¿O por qué tuvo que hacerlo a esa edad? Porque no solamente ella dijo lo voy a consagrar, sino lo voy a convertir en un nazareo. Ella hizo un voto de nazareo. No se le va a cortar el pelo. En otras palabras, va a ser consagrado para toda su vida a Dios. El voto de nazareo que encontramos en el libro de Números era de 30 días o 100 días. Pero también estaba el voto nazareo de consagración de la vida completa, como el caso de Sansón, que fue dedicado a Dios por sus padres, a pesar de que Sansón fue un cabeza dura y perdió la bendición de Dios. Pero Samuel fue un hombre, hermanos, que tuvo la bendición de Dios. Era levita de nacimiento, nazareo por compromiso de su madre, y fue un hombre a quien Dios usó de una manera excepcional. Fue el último juez de Israel, fue el primer profeta después de Moisés, fue el hombre que ungió los 2 primeros reyes de Israel, fue un hombre que gobernó la nación, fue un hombre que Dios le dio triunfos y victorias, y fue un hombre que enarboló la verdad de Dios y nunca se arrepintió de representar a Dios dentro de la nación de Israel. Un hombre, un ministro del altar, consagrado a Dios desde antes de su concepción en el vientre de su madre. Mujeres que están aquí, que todavía están listas para procrear, conságrenle a Dios el fruto de su vientre. Conságrenselo a Dios. Dedíquenselo a Dios así. Gloria al Señor. Yo tengo en mi imagen, siendo muy joven y sin que nadie me hablara de esto, yo siempre ponía mis manos al vientre de Raquel, donde estaban los muchachos, claro, donde iban a estar. Una redundancia. Y oraba por ellos, los consagraba, les cantaba coros, les hablaba, los bendecía y aún le pedía a Dios por la esposa que tendrían. Los dediqué a Dios, dedicado por completo al Señor. Sean tuyos, ponlos donde tú más los necesitas. Yo no los quiero tener a mi lado, lo quisiera tener, pero ponlos donde tú más los necesitas. Que sean ministros del altar, consagrados a ti. Al final del día tú me los diste, te pertenecen a ti. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta mujer, hermanos, nos reta a cumplir lo que le prometemos al Señor. Amén. Ella no esperó tener otros hijos para dedicar su primogénito al Señor. Ella no dijo, Señor, si tú me das otro, te hice una promesa, pero este es el único que tú me has dado. Si tú me das otro, entonces yo te doy el que... No. 3, 4 años. Samuel fue llevado a Silo, lo dejó allí y Elcana estuvo de acuerdo. Quiere decir que no fue un movimiento feminista de que la mujer es la que decide, no. Elcana le dijo, cumple tus palabras de promesa con Dios. Tú prometiste, yo te apoyo. Tremendo, hermanos. Y llevaron al niño y lo dejaron allí sin todavía tener otros hijos, pero Dios bendijo la familia. Dios bendijo el hogar. Dios premió, gloria al Señor, el compromiso que hizo Ana con él. Gloria al Señor, porque cuando cumplimos nuestros pactos, nuestros votos con Dios, cuando cumplimos nuestras promesas a Dios, Dios bendice nuestras vidas. Y fue y consagró a Samuel, y esa actitud trajo sobre ella la bendición de Dios. El Señor le concedió 3 hijos y 2 hijas, aparte de Samuel. 5 hijos le dio Ana, la que no podía concebir, la que no podía parir, la que no podía engendrar. Dios la premió con 5 hijos. Recordemos el consejo bíblico de Eclesiastés capítulo 5 versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No sé con qué promesa tú llegaste a América. No sé qué le prometiste a Dios cuando llegaste aquí. Porque nosotros en medio de las aflicciones y de las batallas, enseguida le prometemos a Dios, Señor, si tú me sacas, Señor, si no me piden el pasaporte, Señor, si tú, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Y después nos olvidamos de lo que le dijimos a Dios. Pero acuérdate de esto, hermanos, que Dios no es
un Dios que se olvida de nuestros votos. En el antiguo pacto los votos había que cumplirlo, fuera lo que fuera y la consecuencia que generara. No sé con qué votos tú llegaste aquí, ni sé con qué votos le hiciste a Dios. Pero si a Dios le prometiste algo, recuerda que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios cumplió. Estás aquí, ya eres residente, ya eres ciudadano, ya tienes un buen trabajo, ya conseguiste una mujer o conseguiste bueno, no conseguiste, ya encontraste un hombre, encontraste una mujer, ya tienes tu familia, tienes tu carro, tienes tu casa. ¿Y lo que le prometiste a Dios qué? Te dejo ahí. Otra verdad que aprendo, entre otras muchísimas más que encuentro, es que la persistencia agiganta la fe. Ser persistente en la presencia de Dios agiganta la fe. Dice la historia que Ana no se apresuró a salir de su tiempo de intimidad con Dios. La historia dice, oraba largamente delante de Jehová. No se conformó con una simple petición, ella fue persistente. No hizo una oración telegrama, no hizo una oración messenger, no hizo una oración textra, no hizo una... Oró, persistió y se mantuvo en la presencia de Dios. Y Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto enseñó acerca de la importancia de la persistencia en la oración. El Señor nos enseñó a través de esta parábola a ser persistente. Alguien dijo muy acertadamente que la importunidad es la esencia de la oración de éxito. No es hoy y después me olvido lo que le estaba pidiendo a Dios. Persistente, hay que orar y permanecer en la presencia del Señor, hermanos. Claramente que entiendo que no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas. Para que usted no tenga esa idea de lo que yo les proyecté ahí, que oró largamente. Porque usted tal vez dice, ay pastor, es que Ana... El problema es que Ana no tenía que entrar a las 5 de la mañana a trabajar. Es que Ana no tenía ningún tipo de compromiso laboral. Es que Ana tenía un marido que se lo suplía todo. Es que, figúrese, pero yo que tengo tantas cosas que hacer, ¿qué voy a tener yo para pasar largamente la presencia del Señor? Bueno, yo lo que tengo que decirte, porque quedaría mal con Dios y fue el que me llamó a predicar la Biblia, que yo soy capaz de entender que hay veces que no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero sí es posible asumir una actitud de oración consecuente. Y esa actitud se construye cuando reconocemos que dependemos de Dios. Cuando como cristianos no ignoramos que necesitamos orar y hablar con Dios. Que como cristianos tenemos que entender que nuestra relación con Dios no es solamente 2 horas o 1 hora y media sentado en una banca de un santuario o leyendo o escuchando, que necesitamos tener tiempos de intimidad con Dios. Cuando nosotros somos capaces de entender que dependemos de Dios, entonces procuramos crear una actitud positiva respecto a la oración. Y tal vez no podamos estar 2, 3 horas o largamente en la presencia del Señor, pero nuestras oraciones tienen efectividad en la presencia del Señor porque reconozco que dependo de la gracia y la misericordia de Dios. Y dice un coro, una canción que cantábamos hace mucho tiempo, un momento en su presencia todo recompensa. Amén. Pero desafortunadamente Dios quiera que nunca se levante una generación que entiende que no necesita orar, que no necesita hablar con Dios, que todo el cristianismo radica en cantar coritos, saltar y brincar y emocionarme. Claro que somos emocionales, claro que nos emocionamos cuando el Espíritu de Dios nos trata, claro que sí, pero yo no puedo vivir de solamente esas experiencias externas. Necesito tener una dependencia por medio de la oración del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Las visitas apresuradas a la cámara secreta de la oración no producirán nunca un carácter cristiano sólido y estable. Necesitamos tener un encuentro con Dios constante, hermanos. Y mi consejo pastoral es que el tiempo que dediquemos a la oración, a conversar con Dios, lo aprovechemos al máximo. ¿Decimos amén?
Si de lo que dispones al día son 10 minutos, que sean 10 minutos de intensa oración. Si lo que dispones son 15 minutos, que sea de verdad. No es que nos vayamos de rodillas y agarramos el teléfono. Prendemos la televisión. No. Si voy a hablar con Dios, voy a hablar con Dios. No me voy a entretener en una cantidad de basura que me roban la intimidad con Dios. Necesito conversar con el Señor, hablar con Él. Pero entonces prendemos la televisión para ver un canal cristiano, para ver. Difícilmente usted puede orar con un predicador hablándole. A ver, dígame usted. Me perdonan. Si miramos la vida de oración de Cristo, observaremos que el Señor Jesucristo dedicó tiempos para orar al Padre. Y esto a mí me reta. Esto me reta, el ver la vida devocional de Jesús me reta. Porque si Él, el Hijo de Dios, me enseñó a orar y me demostró que la oración es el secreto del éxito y de la victoria, ¿cómo yo no voy a orar? ¿Cómo yo no voy a dialogar con Dios? ¿Cómo yo no voy a procurar tener tiempos de soledad con el Señor? Ya sea fregando, lavando, planchando, martillando, guiando un carro, trabajando donde estemos. Lo lindo, hermanos, de nuestra vida cristiana es que Dios es espíritu. Le dijo Jesús a la samaritana. Y los adoradores han de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que buscan. Y les digo esto porque esto significa que en cualquier lugar podemos tener relación con Dios. ¿Decimos amén? Y eso es una bendición. Yo no necesito de un sacerdote, yo no necesito de un cura, yo no necesito de un intermediario, yo no necesito nada más que disponer mi corazón para hablar con el Dios de los cielos. Y el Espíritu de Dios me ayuda en mis debilidades. Muchas veces no sé ni qué pedirle, pero Dios me ayuda. Jesús dio una advertencia a sus discípulos cuando en esa última oración del Getsemaní los invita a tener un diálogo con el Padre y los llama a su círculo estrecho. Y Él le tiene que decir, velad y orad en dos imperativos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu te dice, necesitas conectarte con Dios. Tu espíritu te dice, necesitas hablar con Dios. Tu espíritu te dice, necesitas dialogar con Dios. Pero tu carne dice, es mejor que te acuestes temprano y te levantes tarde. Es mejor que te comas un filete miñón. Es mejor que no. ¿Qué tanta oración? ¿Qué tanta oración? Si ya el pastor ora por ti, si ya los diáconos oran por ti. Tu carne es débil, tu carne no desea comunicarse con Dios, pero tu espíritu sí. Y es necesario entonces alimentar al espíritu para que la carne sea pisoteada y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en nuestra vida espiritual. Seguir madurando. Esto no es una invención, hermanos, esto es una palabra directa de Cristo. Él reconoce que nuestro espíritu anhela conectarse con Dios, pero esta carne que se refiere a la naturaleza humana caída, a los apetitos de la carne, al deseo de la carne de satisfacerlos con los apetitos del mundo, dice, esa carne no quiere, esa naturaleza caída no quiere tener relación con Dios. Pablo posteriormente habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne, prácticamente ampliando este concepto que Jesús dice. Por eso el Señor utiliza estos dos imperativos, velad y orad, velad y orad. No te dejes entretener, hombre, no te dejes entretener, mujer, necesitas dialogar con Dios. ¿Decimos amén? Yo creo que Jesús no ignoraba que el cristiano está siendo asediado y amenazado por las debilidades de la carne constantemente, por las ofertas del mundo y las tentaciones de Satanás, y necesita alimentar su fe por medio de la oración, por medio de un diálogo con Dios, sea de rodillas, sea acostado, sea caminando, sea con las manos en alto, sea como, no importa la posición, lo importante es tener comunión con Dios. Decimos gloria al Señor. La Biblia dice, uno de los consejos finales del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17 de la primera carta, una de las expresiones más cortas de la Biblia, orad sin cesar. Ana, de la mujer del que le estoy hablando, encontró en la oración secreta la comunión más íntima con Dios.
Ella optó por no quejarse más de su situación y prefirió contarle a Dios secretamente sus angustias. Ella canceló sus quejas, sus lamentos. Digo, ¿para qué me voy a seguir quejando? ¿Para qué me voy a seguir lamentando? ¿Para qué me voy a seguir deprimiendo? ¿Para qué me voy a seguir siendo víctima de la ansiedad? Si al final no puedo cambiarlo, ni mi marido puede cambiar esto. Voy a ir delante de quien sí me puede escuchar y darme una respuesta. Y tomó la mejor decisión que cualquier persona puede tomar. Solo Dios podía revertir su situación. ¿Decimos amén? Y aquí yo me preguntaba, y les quiero preguntar, ¿a quién le cuentas tus problemas? ¿A quién les cuentas tus quejas? ¿A quién les cuentas tus momentos de ansiedad cuando te sientes impotente ante un marido que no te entiende ni te comprende? ¿A quién le cuentas tus dificultades con esos hijos rebeldes que no quieren saber de ti ni quieren tener relaciones contigo y que les molesta que tú les hables de la Biblia, de la iglesia, del Señor? ¿A quién le cuentas tus problemas? ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes cuando te sientes impotente, incapaz de resolver el problema? Ana te reta, mujer y hombre que estás aquí, los que están conectados. Esta mujer nos reta a ir delante del único que puede cambiar la circunstancia y que nos puede cambiar a nosotros, que es Dios. Porque muchas veces las circunstancias no se cambian, pero Dios nos cambia a nosotros. Muchas veces sigue el problema andando, pero Dios nos capacita para enfrentar y sobreponernos a esa situación. ¿Decimos amén? Es una realidad, hermanos. ¿Delante de quién voy a ir? Muchas veces en la presencia del Señor yo voy y digo, Señor, ¿con quién voy a hablar esto que hablo contigo? ¿A quién le voy a contar esta situación por la que yo atravieso, esta cantidad de lucha que estoy teniendo, estas batallas espirituales que estoy librando? ¿Con quién? Porque puede que alguien se lo diga y me diga, pero eso no es nada, hermano. Eso es una bobería. No. Yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me comprendes. Tú miras más allá de lo que yo pueda decir. Tú miras mi corazón, tú miras la intención de mi mente. Tú conoces lo más profundo de mi ser. Voy a ir delante de Dios y voy a exponerle mi queja y voy a decirle cómo me siento, y Dios en su misericordia va a extender su mano. Por eso me encanta el Salmo 40 cuando David le dice, pacientemente esperé a las Naciones Unidas. David dice, pacientemente esperé que el consejo de guerra me diera una palabra de ánimo. Pacientemente esperé que los diáconos llegaran y me llamaran por teléfono. Pacientemente esperé que los síndicos me dieran una ofrenda de amor. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él me escuchó. Y Él extendió su mano. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David sí un día, pero Él dice, al único que yo puedo clamar es a ti, Señor. Como dijo Asaf, en medio de su crisis en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Como perdí tiempo quejándome y envidiando a los que ni te aman y prosperan, Señor, perdóname. Cuando el sacerdote Elí, que ya estaba un poquito mayor, y usted sabe que las personas envejecientes pierden la capacidad de ver, no ven bien, ¿es cierto o no? Sí, no estoy... Por eso es que muchos de nosotros tenemos que usar gafas, tenemos que usar espejuelos. Si yo me quito esto, los veo a ustedes como si fueran, no los defino. Y algo le pasó a Elí. En aquel tiempo no se graduaba la vista, parece. Y Elí, al ver que ella solo movía los labios, deseoso de oír lo que ella decía, y no escuchaba las palabras de Ana, sospechó erróneamente que Ana estaba ebria, estaba borracha. Y ese es un detalle que tal vez usted no se ha dado cuenta. Estaba ebria. Eso significa que allí, al tabernáculo, venían personas borrachas, cuando ese era un lugar santo. Parece que él estaba acostumbrado a ver a esa gente. Recuerden que los hijos de Elí habían perdido el sentido del sacerdocio. Y cuando vio a Ana y la calificó como si estuviera ebria, yo coincido con algunos comentaristas que dicen es posible que ya le estaba acostumbrado a ver otras personas ebrias en el santuario. Lo cierto es que le dice a Ana, es verdad que la falta de visión es tremenda, ¿eh? ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo? Digiere tu vino.
Wow. ¿Cómo se sentiría esa mujer, hermano, que pasó tiempo orando a Dios, que pasó tiempo derramando su corazón delante del Señor, y que ahora venga este sacerdote a decir que está borracha? Es como que usted está buscando a Dios, y venga un hermano le diga, déjate de tanta buscadera de Dios, ¿cuál es tu problema? Si al final Dios va a hacer su voluntad. Es como que le echan un cubo de agua fría. ¿Es cierto o no? Esa mujer angustiada, afligida, viene ahora este sacerdote y le dice esto. Pero Ana, gracias a Dios, que Ana dio muestra de una verdadera madurez y de respeto al sacerdote, aun cuando estaba equivocado. Porque Ana le explicó al sacerdote y le dijo, no, Señor, le contestó ella, no estoy ebria, no estoy borracha, es que estoy muy triste. Y estaba derramando las penas de mi corazón delante de Jehová. Me gusta este detalle, hermano, porque ella no gritó, ella no vociferó, ella no habló fuerte para que la gente la escuchara. Solo movía los labios y hablaba en su corazón con Dios. Tremendo. Y le dijo Elí, no, estás equivocado, Señor. Y esta es una excelente descripción de lo que es una súplica ferviente y apasionada, hermanos. Esa intimidad con Dios, esa dependencia del Señor. Gracias a Dios, avanzando en la historia, que la respuesta que Ana le dio a Elí lo hizo rectificar. Y rectificó su posición, rectificó su opinión y le dio entonces su bendición sacerdotal. Gloria a Dios. Y entonces le dijo, Elí le dice, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aprendo la verdad del proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira. Ana arrancó por su respuesta de Elí la bendición del sacerdote. La bendición sacerdotal. A tal punto que Elí le dice, ve en paz, mujer, y el Dios de Israel te otorgue lo que tú le has pedido. Que Dios te complazca, que Dios responda a tu petición. Y la historia que usted conoce declara que Ana, al oír la declaración del sacerdote Elí y con la confianza de que Dios había escuchado su oración, la fe de esta mujer se agigantó. Amén, hermanos. Como usted se siente cuando va con alguien que usted estima, que usted ama, que usted considera que es una autoridad espiritual, y usted conversa y esa persona pone sus manos y dice, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir a Dios que intervenga, vamos a pedir a Dios una respuesta. Usted se siente animado, fortalecido. Usted cree que ha ido al lugar correcto donde Dios le ha dado una palabra de esperanza. Gloria a Dios. Así se sintió Ana cuando escuchó la bendición del sacerdote. Su actitud cambió totalmente. Antes no comía, antes había perdido el apetito. Después de su oración el apetito regresó. Antes estaba triste, ahora su semblante fue cambiado porque la alegría vino a su corazón. Porque un encuentro con Dios cambia todas las cosas. Dice el historiador, y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y cuál es el final? Y no estuvo más triste. Aleluya. Y no tengo todo el tiempo para contar el resto, porque si usted más adelante lee el pasaje, y quiero que lo haga, 1 Samuel capítulo 1 completo, se dará cuenta que el otro día se levantaron y comieron el banquete acostumbrado. La familia completa. Ya no le importó lo que Penina pudiera decirle. Había dejado su carga en la presencia del Señor. Ya no le molestaba lo que le hablaban o le decían. Ya ella confió de que Dios había escuchado su oración. Gloria a Dios. Así que convencida de que Dios había oído su oración, su tristeza se disipó. Fíjese, aun cuando no había señal visible de que su petición iba a ser respondida. Por eso les digo que muchas veces, hermanos, Dios no cambia las circunstancias, pero nos cambia a nosotros. Ella no había tenido ninguna señal. Dios no le dijo, te voy a dar un hijo. Dios no le dio una profecía, no. Pero Dios trató con ella en su interior. Y Dios dio convicción de que
Él estaba en control de todas las cosas. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 19 de 1 de Samuel, si usted está leyéndola, Dios se acordó de la oración de Ana. Dios se acordó de la oración. Y esto no significa que la había olvidado, sino que ahora se disponía a responder a las oraciones de Ana y revelar sus propósitos. Hermanos, amados hermanos, soltemos nuestras cargas, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Si vamos a orar, vamos a creer. ¿Decíamos amén? El otro día oía una ilustración interesante de un pastor con su congregación, que cerca tenían un bar, y en el bar se formaban las orgías y aquello comenzó a interrumpir los servicios. Y el pastor convocó a la iglesia a orar para que Dios hiciera un milagro. Y comenzaron a orar para que Dios de alguna manera cerrara el bar. Algo pasara, pero que el bar se cerrara. Y comenzaron a orar, ayuno, oración, vigilia y cadenas de oración. Y comenzaron a orar. Y sin más acá y sin más allá se forma una tempestad y un rayo cae y destruye el bar. Y tienen que cerrarlo. Y el dueño del bar va entonces al tribunal y acusa al pastor. Acusa al pastor. Va a la corte y lo acusa. Pero ¿y de qué usted acusa al pastor? Lo acuso porque ellos oraron y cayó un rayo del cielo y tuve que cerrar el bar. Y van al juicio. Van a un juicio público y traen al pastor a ver qué pasa. Y entonces le preguntan al dueño del bar: ¿y por qué usted acusa a este hombre? Acuso a este hombre porque este hombre llevó semanas y meses convocando a la iglesia para orar y orar y para que el bar se cerrara, y vino un rayo y el bar se cayó y tuve que cerrarlo. Y le preguntan al pastor: bueno, ¿y usted qué dice, pastor? Bueno, yo lo que tengo que decirte es que nosotros oramos, pero nunca pensamos que eso fuera a pasar. Hermanos amados, si vamos a orar, vamos a creer que Dios responde la oración. Si vamos a orar, vamos a creer que Dios no nos dejará en vergüenza, que Él obrará de la forma que Él quiera. Él no se ha olvidado de nosotros. Ana se fue creyendo que Dios haría lo que iba a hacer, y Dios permitió que naciera Samuel. Soltemos nuestras cargas, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Si usted lee el capítulo 2 de 1 de Samuel, los primeros versículos, usted se dará cuenta el cántico de gratitud de Ana. Ana exaltó a Dios por Samuel y le dio gracias a Dios por haber visto la respuesta de su oración. Al final de esta historia, nosotros encontramos una gran verdad, y es que la oración cambia las cosas y también cambia nuestras vidas. La oración abre la puerta para que los planes de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Es la que nos lleva a depender de Dios en todo. Hoy, hermanos, enfrentamos la tendencia humanista de no depender de Dios, porque los resolvemos con un buen salario, un buen carro, todo está dispuesto. Vivimos en el país más rico del mundo, donde ya las cosas están desapareciendo, pero todavía hay cosas que podemos conseguir. ¿Para qué depender de Dios? Bueno, llegará el momento en que usted va a tener que orar por la leche, va a tener que orar por el arroz, va a tener que orar por la carne, va a tener que orar porque no sabemos a dónde va a parar. No se asuste. Y no soy pájaro de mal agüero, como dice la gente, pero tenemos que aprender a depender de Dios. No importa cuántos millones tengan en el banco, aprendamos a depender de Dios. Y la tendencia humanista de este tiempo es no depender de Dios. De ver a Dios como una herencia o un apéndice cultural, el Dios de mamá, el Dios de papá, el Dios de los abuelos, el Dios de los cristianos de la misionera, el Dios del servicio dominical o de las redes sociales, el Dios cool, que siempre está de acuerdo conmigo, que me ayuda en todo, que me tolera. No, hermanos. Enfrentamos también al mismo tiempo
ciertas corrientes neopentecostales que presentan a un Dios manipulable y al servicio de los que declaran y decretan cosas, queriendo creer, haciendo creer que tienen poder y autoridad para mover a Dios por la palabra que ellos dicen, cuando Dios es soberano. ¿Y quién, como dice el profeta Isaías, quién se atreve a aconsejar a Dios? ¿Quién se atreve a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, a dónde ir y qué tiene que hacer? Es como dice una expresión bien latina, es el pájaro tirando a la escopeta. Jesucristo nos modela una vida de servicio y dependencia del Padre cuando Él se sujetó a la voluntad del Padre. Así que cualquiera sea tu necesidad, hermanos, cualquiera sea tu petición, cualquiera sea tu problema, el Señor te da una promesa, y cierro con esta palabra: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿y os qué? Y os vendrá. Creo que hay poder en la oración que se hace con fe, porque creo que la fe es la llave que libera los recursos del cielo para enfrentar cualquier situación. Soltemos la carga, que Dios no nos olvidará. Soltemos la carga, que Dios no nos dejará en vergüenza.